Buenas. El tema del que vamos a hablar hoy es de la Edad Moderna, y se conoce como Edad Moderna al tercer periodo en que suele dividirse la historia de la humanidad, y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el final del siglo XVIII. La Edad Moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos, que sentaron las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperió en Occidente durante la Edad Media. Previamente, las potencias europeas habían tenido un rol histórico menor en comparación con los grandes imperios orientales, pero con la Edad Moderna, Europa se ubica en el centro de la escena política, artística y económica del mundo. Desde este punto de vista, puede entenderse este periodo como el gran auge moderno de Europa. Por esa razón, en el estudio de la Edad Moderna suele hacerse mucho énfasis en Occidente, y más que nada en Europa Occidental. Por eso es común que en ciertos ámbitos académicos y de estudio de la historia se rehace esta periodización por ser eurocéntrica. El Renacimiento es la etapa de transformación y renovación social y cultural. Los siglos XV y XVI hubo cambios culturales e intelectuales que se originaron en las ciudades italianas, luego se extendió a otros países europeos. Los hombres de los siglos XV y XVI recuperaban elementos artísticos de la antigua clásica griega y romana. La Edad Media es un periodo que se extendió entre la caída del Imperio Romano, el siglo V, y el resurgimiento de las artes desarrolladas en su época. Las poderosas ciudades italianas. De 1494 hasta 1559, la península itálica fue escenario de luchas entre dos grandes potencias europeas, Francia y España. Esta se encontraba fragmentada en ciudades-estado o independizadas. El dominio de estas entidades políticas se extendían más allá de la zona urbana y abarcaban también las tierras circundantes. Obtenían alimentos y materias primas para la producción manufacturera. Las ciudades contaban con ejércitos propios. Venecia y Génova fueron grandes centros comerciales. Estas ciudades obtenían recursos a través del comercio, artesanía y actividades agrícolas. Florencia se destacó comercial, artística y cultural. La política se caracterizaba por un gobierno republicano, el desarrollo de las ciudades italianas, contexto de surgimiento del movimiento renacentista en la península. La economía urbana. Una de las consecuencias más importantes de la crisis europea del siglo XIV fue el crecimiento de las ciudades. Aumentaban los barrios y ciudades, las actividades comerciales y manufactureras. El capital mercantil comenzó a controlar y a dominar los procesos productivos. En los siglos XV y XVI, el comercio se incrementó gracias al crecimiento urbano y a la aparición del mercado ultramarino. El Renacimiento, sin embargo, se produjo un hincapié en el análisis de todo el mundo físico. Los estudios justificaron esta preferencia insistiendo en que si el planeta era la obra de Dios, estudiándolo puede conseguirse un más grande conocimiento del autor y de su obra. No obstante, del libro de la naturaleza, como los estudiosos comenzaban a llamar al mundo físico por comparación con la Biblia, no se puede analizar solamente por medio del reconocimiento, debido a que las ideas pueden ser erróneas o incorrectas. Era primordial meter métodos más confiables como la experimentación. Edad Media, la época del absolutismo. Siglo XVI, Europa Occidental. La monarquía absoluta. Era el poder centralizado en una persona, que era el monarca, el rey. Luis XIV, el rey de Francia, el siglo XVII, decía: el Estado soy yo. El poder centralizado no estaba regulado por otros sectores de la sociedad. No rendía cultos de su proceder a otros poderes económico, religioso, judicial. Señores feudales establecían sus propias leyes y normas. Gobernaban sus tierras. Decidían los castigos y las penas aplicados para el reo. La vida de sus siervos dependían de su voluntad. Unidad política legal. Era el interior de un mismo reino. Los señores feudales aprovechaban su autoridad política legal
para explotar económicamente a los campesinos. Obligaban a sus siervos a que les entreguen trabajo o productos. Trabajaban para ellos y para los señores feudales. Crecimiento demográfico y agrícola. A partir del siglo XV mejoró la alimentación y las condiciones higiénicas y sanitarias. En consecuencia, se produjo un progreso en el nivel de vida de las personas. La población comenzó a aumentar y por lo tanto se incrementó el número de trabajadores y de consumidores. Las nuevas situaciones impulsó la recuperación de la agricultura. Muchas de las tierras abandonadas durante la crisis volvieron a cultivarse. Se incorporaron nuevas y otras destinaron para pastoreo. Se pusieron en práctica algunos inventos tecnológicos, como la rotación entre las tierras labradas y la de pastoreo. Los dueños de las tierras comenzaron a arrendarlas, alquilarlas a los campesinos o darlas en parcería. La producción se repartía entre el dueño de la tierra y el que la cultiva. Una gran novedad fue que los hombres de negocios comenzaron a invertir su dinero en la compra de tierras. Todo esto permitió organizar un circuito económico entre la ciudad y el campo. En historia, la periodización más amplia del periodo demoniados edades, mientras que los endemoniados épocas designan divisiones más breves o locales. En el campo de la historia natural o geológica se utiliza la experimentación de eras geológicas, aunque también se habla de eras como periodos históricos en el campo de cronología.